¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial de cálculo sobre funciones de varias variables. Este año en la carrera vamos a trabajar con funciones que tienen varias variables independientes, porque realmente ya hemos trabajado con varias variables, la x y la y. Lo que pasa es que antiguamente la y era la variable dependiente y la x la independiente. Lo que pasa es que todo el mundo a estas funciones las ha llamado siempre funciones de una variable, cuando realmente hay dos. La x es la independiente, es decir, puedo meter lo que me dé la gana siempre que no incumpla que sea un cociente, que los logaritmos salgan negativos o ceros, o que las raíces salgan negativas. Y ahora vamos a trabajar con funciones de más variables. Aquí podría haber n variables entre paréntesis, x, y, z, t, u, v. Generalmente en la carrera vamos a trabajar con dos. ¿Por qué se trabaja con una y se trabaja con dos y no con más? Porque a nivel físico sí tiene sentido, pero a nivel matemático no mucho, ya que las funciones de una variable son las que siempre hemos dibujado en el eje de las x y en el eje de las y. Y lo que dibujábamos ahí, los senos, los cosenos, las parábolas, eran funciones dibujadas en un formato plano. Ahora vamos a dibujar en un formato tridimensional. En vez de dibujar curvas, vamos a dibujar superficies. El convenio matemático de signos y gráfico es el que os acabo de poner en matemáticas. En otras asignaturas a lo mejor veis otros convenios. Aquí la x es la que sale de la pizarra, la y es la que va hacia la derecha y la z es la que va para arriba. ¿De acuerdo? Vale. Entonces lo que vamos a tener es como bóvedas, superficies, que van a hacer como de tejadito de unas plantas. En el suelo habrá una planta pues, rectangular, circular, como ellos quieran, y esto haremos un montón de perrerías durante el curso, pues máximos y mínimos, estudio del crecimiento, o sea, de la diferenciabilidad, la continuidad, derivadas parciales, derivada direccional, un montón de cosas, extremos. Bueno, entonces para que sepáis un poquito cómo funciona, vamos a suponer una pequeña función, tampoco vamos a poner aquí la de Dios es Cristo. Vamos a poner, por ejemplo, una función que sea x cuadrado por y más 2y cubo por x menos 4x menos 1. ¿De acuerdo? Esto es totalmente nuevo para vosotros. Nunca lo habéis hecho en bachillerato. Entonces, hay una diferencia, que es lo más importante, que son las derivadas. Por recordaros un poco esto, os lo pongo aquí en otro color, por recordaros un poco, cuando nosotros hacíamos una derivada, normalmente poníamos y', ¿de acuerdo? Y con eso ya indicábamos que íbamos a derivar. Y a nivel un poco más teórico, se ponía derivada de y respecto de x. Y ya está. Y si teníamos la función a la derecha, pues la que fuese la derivamos. Y punto. La única variable que aparecía en el problema era la x. Por ejemplo, que yo tenía y igual a 4x al cuadrado menos 1, pues si queríamos calcular su derivada, poníamos y' igual a 8x y la derivada de menos 1 es 0 porque es una constante. ¿Vale? Bueno, pues hay una pequeña diferencia. La diferencia es importante, ¿eh? Es importante y hay que entenderla. La diferencia, lo primero, es que al haber dos variables independientes, o tres, o cuatro, o las que me quieran poner en el examen, vamos a tener que hacer una derivada por cada una de las variables independientes del problema. La derivada vamos a hacer un pequeño cambio. Antes se ponía y' y ahora se puede poner z'. Pero aunque pongáis z', tenéis que indicar si estáis derivando respecto de x o si estáis derivando respecto de y. Esta forma de derivar, que os lo explicaré, también cambia su nomenclatura. Aquí trabajamos con la de latina y ahora vamos a trabajar con la griega. Y es como hacer la derivada parcial de z respecto de x o la derivada parcial de z respecto de y. Se ha puesto de moda últimamente en la escuela que algunos profesores no indiquen la prima y solamente pongan z sub x. A mí me parece un lío para vosotros, pero bueno, yo lo seguiré poniendo en clase para que lo entendáis, y si vuestro profesor no trabaja con primas, pues no se las pongáis. Me parece un error porque realmente la prima es la que indica el orden de derivación y despista menos, pero bueno. Entonces cuando veis una z
con el subíndice x es que se está haciendo la primera derivada respecto de x. Y cuando veis un subíndice de la y, estamos haciendo la derivada parcial de la z respecto de y. ¿Qué es eso de las derivadas parciales? Pues es muy simple. La única cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando yo derivo respecto de x, cualquier letra o número que no sea la x la consideraré como una constante. Es decir, consideraré igual a un i al cubo, a un seno de y, a un e elevado a y que a un menos 1. Cuando derive respecto de x. Tenéis que cambiar un poco el chip con respecto al año pasado, pero no es complicado. Entonces, si veis aquí el x cuadrado por y, solo considero que la variable es la x. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y el y es como un número y se repite. La derivada de 2y cubo por x, pues la variable es la x, por lo tanto es puesto a c de constante, y la derivada es 2y al cubo. La derivada de menos 4x, eso sí se parece a bachillerato, es menos 4, y la derivada de menos 1 es 0. No tiene más. Si ahora cambiamos y hacemos la derivada parcial respecto de y, volvemos a cambiar el chip en la cabeza, y ahora la variable es la y. Por tanto, cualquier letra que no sea la y, la consideraré como constante. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, cogemos esta función y mi variable es la y. Por tanto, la derivada de x cuadrado por y es x al cuadrado. La derivada de 2y cubo por x sería 3 por 2, 6y cuadrado por x. Y trato igual a la x que al 2. Y la derivada de menos 4x es 0 porque no está la y. Y la derivada de menos 1 es 0 porque no está la y. Y ya habíamos terminado lo que se llaman las derivadas parciales de primer orden. ¿Cuántas había antiguamente de segundo orden? Pues una, siempre había una. Si queréis hacer la derivada segunda, pues ponéis y''. O, a nivel técnico, la derivada segunda de y respecto de x 2 veces, que sería como coger la f y poner 2 primas. Bueno, siguiendo con el ejemplo de antes, que es, por ejemplo, esto es lo que utilizábamos para hacer los máximos y los mínimos, hacíamos la primera derivada y le igualábamos a 0. Este año igualaremos a 0 todas las primeras derivadas y será bastante más complicado resolver el sistema. Y nos íbamos a la segunda para calcular luego el estudio de si era máximo o si era mínimo. Pues aquí hay un problema grave y es que ahora las derivadas de segundo orden son 4. ¿Por qué hay 4? Porque hay 2 variables por cada una de las derivadas que hemos hecho antes. Esto se empieza a ir un poquito de las manos, tampoco es muy grave, pero que entendáis que habría una z' porque es la segunda, y sería, como ya está hecha respecto de x, vuelvo a empezar y derivo una vez más respecto de x y una vez más respecto de y. ¿Qué vamos a hacer con esta? Lo mismo. Tenemos una primera derivada que ya se ha hecho respecto de y, es esta que tenemos aquí, y volvemos por segunda vez a hacer una segunda derivada, primero respecto de x y luego respecto de y. Pues hombre, esto ya empieza a ser un humano y pensad que aquí habría una tercera derivada y aquí habría 8 terceras derivadas, ya que habría 2 variables para cada una de las derivadas que tenemos aquí. La nomenclatura, pues bueno, os lo hago para una porque si no, no me va a entrar en la pizarra, pero que entendáis que si nos ponen la derivada segunda de x y, esto se podría escribir como la derivada parcial segunda de z o de f, como queráis, respecto de x y respecto de y. O, con la nomenclatura que siguen ahora, pondrían xy directamente, sin poner las primas. Pues esta es la nomenclatura para las derivadas parciales de segundo orden. Esto es más teórico y esto pues es más rápido, más cómodo para todos. Aquí un truquito que os comentaré ahora, pero hasta que no llegue pues no digo nada. Si hacéis la derivada, volvéis otra vez a cambiar el chip. Ahora cogéis esta función y volvéis a considerar que la variable de derivación ahora es la x, luego todo lo demás es constante, y luego volveremos a empezar y consideremos que la variable es la y. Con todo esto que os estoy explicando, luego se complicará todo, pero por lo menos hay que saber hacer las derivadas parciales de primer y segundo orden, ¿vale? Cogemos esta función, solo pienso en las x.
Por tanto, la derivada de 2xy sería 2y, la derivada de 2y cubo sería 6y cuadrado y la de menos 4 pues 0. La derivada parcial segunda de xy sería considerar la y como variable y por tanto me quedaría 2x más 6y cuadrado y la derivada de menos 4 es 0. Y en esta otra volvemos a empezar. Ahora volvemos a coger una nueva función y volvemos a derivar respecto de x, considerando la y como constante y viceversa. Empezamos. Si consideramos la x como variable, la derivada de x al cuadrado son 2x y la de 6y cuadrado por x sería 6y cuadrado. Y esta misma función, cambiando otra vez el chip en la cabeza y derivándola respecto de y como variable, nos quedaría la derivada de x al cuadrado 0 y la de 6y cuadrado por x 12xy. Y estas serían las derivadas parciales de segundo. ¿Qué os quería comentar? Pues que llegado a este punto tenéis aquí, súper importante, la única pista para saber si las cosas van bien, ya que estas derivadas parciales siempre tienen que ser iguales. Bueno, esto la teoría dice, es el teorema de Schwarz, dice que si una función es continua, derivable y diferenciable, siempre se verifica la igualdad de las derivadas cruzadas, que por cierto las podéis escribir a nivel práctico y cómodo como z' de xy igual a z' de ix, o a nivel más técnico, parcial segunda de f respecto de x y respecto de y igual a derivada parcial de f respecto de y respecto de x. Y esto siempre va a ser igual. Entonces, en un examen, aunque os pidan los máximos y los mínimos y solo hagáis las primeras derivadas, como al final vais a tener que hacer las segundas, hacerlo desde el principio, porque así vais viendo si tenéis bien hechas las derivadas. Si esto no coincide, pues coño, podéis ir para atrás y mirar a ver si os habéis equivocado al derivar o cualquier cosa, ¿vale? Bueno, luego simplemente comentaros que estas derivadas que tenemos aquí tan despendoladas, claro, no es tan cómodo como una variable. Una variable solo tenía una derivada y como que estaba todo más ordenadito. Pero aquí empieza a tener demasiadas derivadas. Entonces hay dos matrices con las que vais a trabajar en el curso que las descubrieron Jacob y Hess. Y llamaban a estas matrices jacobiana, matriz jacobiana, y Hess la llamó matriz hessiana. Y son dos matrices que utilizaremos durante todo el curso. Prácticamente esta Semana Santa estaremos con esto. La matriz jacobiana, que se puede escribir de distintas formas, se puede escribir como J de F, la jacobiana, es una matriz que está formada por por tener un orden. Entonces colocan aquí como las derivadas de primer orden, que para nuestro caso sería 2xy más 2y cubo menos 4, coma. Y la otra parte que sería x cuadrado más 6y cuadrado por x. Y esto se le conoce con el nombre pues, de matriz jacobiana. También se le puede poner matriz derivada de f de xy. Hay muchas nomenclaturas en el libro de cálculo, ya veréis todas ellas, ¿vale? Pero estas son las más habituales. ¿Y qué haremos con esto? Pues un montón de cosas que ya veremos a lo largo del curso. Y luego también está la matriz hessiana, que igual que la J era el comienzo de la jacobiana, pues la H es el comienzo de la hessiana. Esta matriz está formada por las derivadas de segundo orden. Esto no se hace más que para tener un orden. Esto se parece a lo de cónicas que os expliqué de cómo colocar las letras, ¿no? Hacéis como una crucecita, ponéis xy a la derecha, o sea, en una columna, en una fila, entonces vais viendo que sale xy y x y z' de y. Esta matriz hessiana es la que se utilizará en el futuro para clasificar extremos en funciones de varias variables. En nuestro caso, pues podéis observar que la jacobiana es una matriz que queda 2y más 6y cuadrado, 2x más 6y cuadrado, que es esta otra segunda, esta que es igual, por eso la matriz siempre va a salir simétrica, ya que coinciden las derivadas parciales cruzadas de segundo orden, y la última que es 12xy.
Entonces todo se complicará porque hay más variables, pero en el fondo, como resumen, al final haré como en una variable. En una variable yo igualaba a 0 la primera derivada, lo que pasa es que me salía una tontería, y el valor obtenido de la ecuación lo metía en la segunda para ver si era extremo. De alguna forma, simplificando mucho, aquí lo que vamos a tener que hacer es calcular la matriz jacobiana y haremos lo mismo. Igualaremos a 0, en este caso a 2 ceros, tantos como variables haya. Resolveremos el sistema, que eso es lo que más os cuesta, porque lo que montéis unos jaleos increíbles, ya que no es lineal, no se puede hacer con calculadora, ni es de los métodos estándar que utilizamos, de Gauss o Kramer, no se puede utilizar nada de esto. Entonces, esto os complica un poco la vida. Y los puntos obtenidos los meteremos en la segunda, como lo que hacíamos antes del bachillerato. Y ya veremos qué hacemos con esa matriz una vez que en ella hayamos sustituido los puntos que me han anulado las primeras derivadas. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.